Adelante, buenos días. Ya estamos aquí. A ver, déjale abierto porque de repente hacen mucho ruido las personas que entran. Así déjale, está bien. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bendito Dios. ¿Ya, Bienvenido. ya se conectaron? Ya estamos en eso. Pues hoy, sábado 9 de marzo, después de haber repasado lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen Santísima, hemos explicado el Evangelio de San Juan, el de San Mateo, el de San Lucas, el de San Marcos, la carta a los Gálatas y el Apocalipsis. Entonces, pues esos son los temas fundamentales de Mariología que encontramos en nuestro texto bíblico, que es el fundamento, es la base, es el punto de partida para estudiar la Virgen Santísima desde ese punto de vista bíblico. Nos faltó un poco revisar los textos del Antiguo Testamento, como son el Génesis 3:15, Isaías 7:14 y Miqueas 3:5. Pero pues los dejaremos para más adelante. En este momento me interesa platicar con ustedes acerca de los evangelios apócrifos, que son documentos que también nos hablan de la Virgen María, aunque no están contenidos en la Sagrada Escritura, pero se les conoce también como documentos de la literatura intertestamentaria, es decir, que fueron escritos entre el año 200 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. En esos 400 años, 200 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo, se escribieron muchos textos, tanto por los judíos como por los cristianos, como por los griegos. En fin, en muchos lugares hubo gente que quiso escribir, pero aquellos autores cristianos que se refieren a la vida de Jesucristo y que escriben dentro de ese periodo de tiempo, 200 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo, a esos autores que escriben acerca de Cristo, acerca de la Virgen, acerca de la Iglesia, de los santos, se les llama escritos apócrifos. Y para esta explicación vamos a tomar el texto que propone el padre Elio Peretto en el documento del diccionario de Mariología, publicado en 1992. Entonces, pues acerca de los apócrifos, tenemos lo que trata el padre Peretto, hablándonos del origen de la palabra apócrifo. Nos habla también de la repercusión de los apócrifos en la cultura cristiana y nos ofrece una clasificación de estos documentos apócrifos que están clasificados según se refieran al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y a los documentos que hablan sobre todo de la enseñanza sobre la Mariología, sobre las enseñanzas de Mariología que nos ofrecen los textos apócrifos. Tenemos aquellos que hablan de la Virgen Santísima en el templo, los que hablan de la Virgen en el anuncio del ángel a la Virgen,
los que se refieren a la virginidad de María, los que se refieren a la asunción de la Virgen Santísima a los cielos y los que se refieren a la pasión y a la resurrección de Cristo. De modo que así brevemente veremos este texto en donde el padre Elio Peretto, que nos dio clase allá en Roma y que actualmente pues ya falleció, que Dios tenga en su santa gloria, pero nos dejó este documento, los apócrifos en el diccionario de Mariología. Entonces, acerca del origen y el significado de la palabra apócrifo, dice el padre Peretto que la palabra apócrifo es un adjetivo griego que significa escondido, oculto, aunque el significado de esta palabra no sea literal, sin embargo, podemos descubrir en esta palabra algunas referencias, algunos significados, algunas acepciones que podemos reconocer como documentos que han sido sustraídos a las miradas públicas. Es poco más o menos la traducción del término apócrifo, que ha sido sustraído a la mirada, o bien que es oculto, que está escondido. El origen del uso de estos documentos no se busca en los ambientes de las sinagogas, en donde los códices que se utilizaban para la reflexión y que pasaban a ser obsoletos, se retiraban del uso público y se dejaban en un lugar encerrado, lejos de toda profanación, sino que más bien estos documentos los reconocemos como parte del ambiente cultural pagano, es decir, extraño al judaísmo, y en esas sinagogas de los judíos, pues esos documentos, por haber sido tenido su origen en ambientes paganos, pues eran relegados, eran escondidos, eran puestos como en una bodega de la sinagoga, para que no se utilizaran en las reuniones sagradas, ya que solamente se leían textos sagrados en las sinagogas. Y entonces, en este ambiente de las sinagogas, encontramos varios documentos que nos ilustran de qué manera se utilizaban. Por ejemplo, el himno a Zeus, el máximo dios griego, en donde el texto celebraba la hazaña del dios griego, que después de haberlo escondido todo, lo devuelve todo a la luz gozosa, haciendo cosas maravillosas. Esta noticia la encontramos en un documento de un discípulo de Pitágoras llamado Ferécides. Este Ferécides había aprendido la filosofía leyendo los libros secretos de los fenicios, según la noticia que nos da Dionisio el Areopagita, cuyos textos están contenidos en la patrología griega. Y también encontramos algún testimonio de Flavio Josefo, que fue el judío que orientó a los romanos para que acabaran con el
pueblo judío de Jerusalén hacia el año 80 después de Cristo. Y Flavio Josefo considera a algunos discípulos griegos como seguidores de algunas doctrinas secretas que llegaban de Oriente. Entonces, pues tenemos estas dos fuentes. Por una parte, Ferécides, discípulo de Pitágoras, y Flavio Josefo, el judío que orientó, que ayudó a los romanos para que destruyeran Jerusalén. De modo que el contenido, el significado de la palabra apócrifo se refiere a un contexto cultural de origen pagano, es decir, que no pertenece a los judíos, que no pertenece a los cristianos. Y en ese mismo ambiente pagano encontramos que el texto de los apócrifos están relacionados con el griego Ferécides y con Tales de Mileto, que revela la importancia de la lectura de los libros secretos de los fenicios y de las tradiciones orientales. Con la segunda acepción de los libros apócrifos, es decir, con aquellos en los que se ofrecen textos paganos del himno de Zeus, del que nos habla Ferécides, descubrimos la acepción de la palabra apócrifo, en donde de origen griego, pero después la literatura cristiana antigua también utiliza ese término, apócrifo, que significa un texto cuyo contenido ha sido adulterado o es desconocido, o bien ha sido valorado y que como tal se ofrece al conocimiento de todos los creyentes. En ese sentido, estos documentos se relacionan con las doctrinas esotéricas por sus contenidos y sobre todo para mantener el clima de misterio y de iniciación de esos documentos ocultos. Por ejemplo, tenemos un papiro de Leiden en Alemania, en donde se dice que los libros así contenidos, así descritos, que se ocultaban en la sinagoga, debían tenerse escondidos como gran misterio, como libros que debían ser escondidos. Eso es lo que nos dice el papiro de Leiden, en coincidencia con lo que se nos refiere de la tradición griega de Ferécides. Otras expresiones tienen ese mismo carácter de decir que los apócrifos son ocultos, que contienen conocimientos reservados solo para algunos iniciados. El carácter peculiar de los apócrifos se manifiesta también en la forma de la escritura que se usaba, que era una escritura que solo conocían algunos iniciados. Otros escritos similares al papiro de Leiden se encuentran en los escritos de una tradición que se llama
Nag Hammadi. De modo que tenemos varias colecciones de estos documentos para comprender su origen. Los autores cristianos que se han dedicado al estudio de las herejías tienen la convicción de que estos libros y sus conocimientos tienen que ver con el gnosticismo, es decir, con las corrientes heréticas de esos siglos 1 y 2 después de Cristo. Dice aquí el padre Pereto que también los esenios que vivieron en esa comunidad de Qumran, dedicados a la transcripción de los libros sagrados de un idioma a otro, esos esenios también estuvieron afectados por la moda de conservar libros que no podían ponerse al alcance de todos, sino que eran libros reservados solamente para algunos iniciados, para algunos de los mismos esenios que tenían mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Como sabemos, los esenios vivieron en esa comunidad de Qumran, en las orillas, en las montañas, en las elevaciones del Mar Muerto, y que esa comunidad, pues ante el embate de los romanos, encabezados por Tito hacia el año 82, 85, después de Cristo, pues se vieron obligados a sepultar en jarras de barro selladas con cera esa biblioteca de documentos que habían estado escribiendo esos esenios en esa comunidad de Qumran. Y así lo hicieron los esenios de la comunidad de Qumran porque veían inminente la invasión de los romanos. Los esenios se habían dado cuenta de que los romanos, encabezados por Tito, habían destruido la ciudad de Jerusalén en el año 80 y habían arrasado y se habían robado todo lo que pudieron llevarse de la ciudad santa de Jerusalén a su nación, a su patria, a su capital, Roma. Y entonces, pues los esenios, temerosos de que se perdiera su conocimiento, lo que hicieron fue enterrar esas jarras de barro selladas con cera en las cuevas que circundan el Mar Muerto en esa zona de Qumran, donde tenían ellos, los esenios, su monasterio, su convento, donde se dedicaban a la transcripción de los libros sagrados. Y por ello sabemos que también en esos documentos del Mar Muerto, de los escritos de Qumran, también encontramos algunos textos apócrifos. Por ello, la importancia de esos documentos puede relacionarse con la comunidad de Qumran y con el vigor que representó para la Sagrada Escritura ese pues monasterio o lugar donde se reunían los sabios para transcribir las Sagradas Escrituras. En Qumran encontramos pues la evidencia de los escritos apócrifos que los mismos monjes o estudiosos de Qumran pusieron en jarras de barro selladas con cera y se sepultaron en las diferentes cuevas que circundan el Mar Muerto. Y los esenios de Qumran habían dedicado sus estudios también a transcribir esos documentos apócrifos, pero no les dieron mayor continuidad porque comprendían los esenios que los documentos apócrifos no contenían
conocimientos que coincidieran con la Sagrada Escritura. Después, cuando los textos de los apócrifos que se escondieron en las cuevas de Qumran fueron descubiertos en 1948, 42, y se descubrieron que esos textos apócrifos contenían doctrinas que no debían ponerse al alcance de todos, ya que eran documentos opuestos a la verdad, sobre todo cuando se descubrió que en esos escritos del Mar Muerto, los autores de los pergaminos apócrifos se escondían bajo el nombre de un apóstol o de un personaje prestigioso de la primera generación cristiana. Esta literatura alcanzó una gran difusión, aunque suscitó la reacción de la Iglesia, que se expresaba por boca de sus obispos y doctores, los cuales descubrían en esos documentos apócrifos afirmaciones contrapuestas a la literatura oficial o literatura canónica. Incluso hasta la Reforma Protestante de Lutero en 1570 se hacía esta distinción entre los libros apócrifos y los libros canónicos, ya que el canon de la Escritura, como sabemos, se definió en ese primer siglo de la historia de la Iglesia, cuando los sabios tanto de los judíos como de los cristianos, como de los paganos, se pusieron de acuerdo en ese concilio de Yavnia, que ocurre en el año 70 después de Cristo, poquito más adelante, y allí en ese concilio tenemos una primera lista de libros canónicos, es decir, de los que sí se consideraban revelados por el Espíritu Santo, y por tanto había una clara distinción entre los libros que contenían las verdades reveladas y los libros que no contenían sino cuestiones culturales y que fueron llamados apócrifos, de los cuales tenemos algunos testimonios del Antiguo Testamento. Y tenemos también el caso de los deuterocanónicos, que fueron aceptados solamente después de un tiempo como libros canónicos, es decir, deuterocanónicos que pertenecen al segundo canon de la Sagrada Escritura, mientras que a los libros apócrifos se les dio el nombre de pseudoepigráficos, es decir, para distinguirlos de aquellos libros que sí contenían la revelación del Espíritu Santo y que por tanto debían transmitirse como textos sagrados. Para el Nuevo Testamento se quedó la clasificación entre textos canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Los canónicos pues, son los que sí fueron aceptados sin discusión por esa reunión en Yavnia. Los deuterocanónicos fueron aceptados como parte de la Sagrada Escritura algunos siglos después, y los apócrifos siempre se quedaron como documentos que no transmitían propiamente verdades reveladas. En la actualidad, la palabra apócrifo tiene un significado bien definido y significa, se atribuye ese término apócrifo
a los libros que por su título o por su materia, por su contenido, presentan alguna similitude con la Sagrada Escritura. Mientras la Iglesia les niega el carácter sobrenatural y los excluye del número de los libros como fuente de la revelación o canónicos, bajo el título de la literatura cristiana de los primeros 3 siglos de la Iglesia, se consideran apócrifos porque no contienen el mensaje de Cristo en su completez, en su plenitud, pero que sí ponen al día al lector sobre los contrastes que surgieron en esos primeros siglos de la Iglesia, del 1 al 3, o del 1 al 5 más bien, y porque esos libros atestiguan la formación de algunas sectas, y que son libros apócrifos refieren las doctrinas de esas sectas y el esfuerzo de los fundadores de esas sectas por conjugar en esos textos la religión y la especulación filosófica, y que en algunos aspectos esos libros apócrifos contienen la narración de movimientos rigoristas, es decir, que exageraban las exigencias de la fe católica, pero que tuvieron su auge en los inicios de la historia de la Iglesia y que quisieron mantenerse como tales a lo largo del desarrollo de la Iglesia. Hay que recordar también que los apócrifos eran textos oficiales en algunos aspectos, en algunos ambientes en donde la Iglesia Católica no se había definido como específicamente derivada de los apóstoles, sino que para los tiempos del Nuevo Testamento, es decir, los primeros 2 siglos, 1 y 2 después de Cristo, se recogieron algunos dichos del Señor, algunos relatos de la vida de Jesucristo que no se encontraban del todo en los evangelios canónicos. Pensemos, por ejemplo, en los años de la vida oculta de Jesús en Nazaret, es decir, desde que tenemos noticia del Evangelio de San Lucas, de que sus papás, San José y Santa María, llevaron a Jesús al templo de Jerusalén y se les perdió en el templo cuando tenía 13 años, que es la última noticia que tenemos de la infancia de Jesús, hasta que comienza su predicación ya de 30 años de edad. Entonces, de los 13 a los 30 de la vida de Cristo, tenemos esos documentos apócrifos que nos aportan alguna noticia respecto de la vida de Jesucristo, y que no por relatarnos algún detalle de los dichos, de las obras de Cristo en ese periodo de vida oculta, de cuando tenía 13 años, que sabemos que había sido llevado por sus papás a Jerusalén, a cuando comienza a predicar cuando tenía 30 años, pues son 17 años en los que los autores escriben acerca de lo que pudo haber hecho Jesucristo en esos días. Por tanto, los apócrifos del Nuevo Testamento, porque también hay que decir que hay apócrifos del Antiguo Testamento, pero aquí al padre Pereto le interesan sobre todo los apócrifos del Nuevo Testamento, es decir, después de que nace Cristo. Y dice Pereto que esos apócrifos del Nuevo Testamento abordan un doble camino de la tradición oral, de la que
refieren muchas cosas que se escribieron, pero que en el camino de la tradición escrita, esos contenidos de los libros apócrifos no podían encontrarse en los escritos canónicos, como a los que se refiere San Lucas en el prólogo de su evangelio, ya que San Lucas dice que él se dedicó específicamente a investigar entre los que todavía vivían después de que Cristo había resucitado, para que San Lucas escribiera su evangelio y los hechos de los apóstoles. De modo que se encuentran algunas fechas un poco posteriores a los escritos de los evangelios del siglo I después de Cristo. Por ejemplo, tenemos el evangelio de Pedro, el evangelio de los hebreos, el evangelio de los ebionitas, que son textos propiamente apócrifos que fueron escritos en ese periodo de 200 años después de Cristo. Y entonces encontramos que los apócrifos fueron escritos después de que se redactó el libro del Evangelio de San Juan. Sin embargo, la importancia de estos documentos es que nos ayudan a compulsar, a confrontar, a comprender ese periodo de la vida de la Iglesia en tiempos de persecución, después de que Cristo resucita y hasta que la Iglesia tiene carta de ciudadanía en el Imperio Romano con Constantino en el año 313. De modo que en ese periodo de la historia antigua, desde que Cristo resucita hasta que la Iglesia es reconocida por el emperador Constantino en el año 313, pues transcurren poco más de 200 años en los que se escribieron muchos textos apócrifos y que nos aportan dichos de la vida de Jesucristo, restos de evangelios perdidos y que solo han llegado a nosotros por una traducción indirecta, gracias a los y a otros autores que escribieron esos documentos apócrifos relativos a Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí la diferencia entre la literatura apócrifa y los libros canónicos. La Iglesia afirma que tiene su origen humano y por tanto, aparte de la inspiración que recibieron los apóstoles al escribir los libros canónicos, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles, el Apocalipsis, sabemos que esa tradición católica religiosa derivada directamente de la enseñanza de los apóstoles llevó a la formación del canon bíblico, es decir, a proclamar cuáles libros sí estaban inspirados por el Espíritu Santo para que formaran parte de la Biblia. Pero no encontramos ninguna lista de libros apócrifos que haya sido elaborada por el magisterio de la Iglesia antigua, en donde algún obispo, algún papa, algún concilio se declara en contra de estos libros apócrifos. Tenemos un decreto del Papa Gelasio hacia el año 500,
que se llama De Libris Recipiendis et Non Recipiendis, que se encuentra en el libro de del Denzinger, donde se reúnen los textos de la tradición apostólica, en donde se nos dice ese decreto gelasiano de libris recipiendis et non recipiendis, nos dice que hay algunos documentos que expresan la condena sobre los textos apócrifos, pero que esos documentos que condenan los apócrifos tienen un carácter privado y no pueden ser adoptados como texto oficial. Y así los capítulos del 4 al 5 de esos de ese documento decreto gelasiano de Libris Recipiendis parece que nos aporta los criterios por los cuales podían haber sido clasificados los apócrifos como libros que no pertenecían al canon de la Iglesia de la Sagrada Escritura. Por otra parte, contamos con los escritos de San Jerónimo, de San Agustín, de Inocencio I y una carta del Papa León I, en donde se asume como acto oficial los escritos por los cuales se reconocen los textos canónicos y los textos apócrifos. Posteriormente, en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento, en el siglo ya XVII, se otorga una lista completa de los libros canónicos, pero ni el Concilio de Florencia ni el Concilio de Trento se pronuncian acerca de los apócrifos. De modo que solamente hasta el siglo XVI, perdón, XVII, 1670, con el Concilio de Trento tenemos la lista completa de los libros que forman parte de la Sagrada Escritura. Y ya con ello, con el Concilio de Trento, podemos identificar de todos los escritos de la antigüedad cuáles son los libros apócrifos, los que no forman parte de ese canon que publicó el Concilio de Trento en el 1670. De modo pues que estos libros tienen una repercusión muy importante en la cultura de la época, tanto para Grecia como para Roma, como para la cultura del Imperio Romano, heredero del cristianismo. Y entonces, pues, la literatura apócrifa podía desarrollarse como un testimonio paralelo a la historia de la Iglesia, pero que esa literatura apócrifa hace valer sus dichos, sus contenidos en el arte, en la liturgia, en la piedad cristiana y en algunos escritores de la Edad Media. Es decir, que la influencia de los apócrifos duró también muchos siglos después. No solo se mantuvieron como documentos ocultos, sino que pasaron a formar parte también de la tradición de la Iglesia Católica y que tuvieron su influjo en el arte, en la liturgia, en la piedad y en algunos escritores de la Edad Media. Por tanto, las noticias que nos han dejado de los apócrifos no tienen ningún otro fundamento excepto el que encontramos en los libros apócrifos. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen. Esos nombres de los papás de María, San Joaquín y Santana, pues no los encontramos en
ninguno de los escritos canónicos, pero sí los encontramos en un libro de los apócrifos que se llama el Evangelio de Santiago. Joaquín y Ana se presentan en el templo de Jerusalén cuando llevan a la Virgen Santísima a presentarla al templo. Es uno de los testimonios que tenemos de los apócrifos, que son Joaquín y Ana los que llevan a la Virgen Santísima a presentarse al templo. También tenemos aporte de los apócrifos en cuanto a que en ellos se encuentra una referencia al momento en que nace Jesús en una cueva, y allí en el nacimiento de Jesús hay un buey y una mula. Ese es un testimonio de los apócrifos, ya que no están en ninguno de los canónicos. Los ídolos que se derrumbaban cuando los judíos huían de Egipto, los nombres de los magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, la historia de Dimas y Gestas, los dos ladrones crucificados al lado de Jesús, el nombre de Longinos, que traspasó con su lanza el costado de Cristo, el relato del paño que la Verónica utilizó para enjugar el rostro de Jesús, el martirio de San Andrés, la actuación de San Pedro en la ciudad de Roma, la muerte y asunción de María. Son pues testimonios que nos dan los apócrifos y que han entrado con fuerza en la liturgia cristiana y no solo en el folclore, y así han estimulado la piedad popular a causa de la consonancia de estos testimonios con la piedad sencilla de la gente. De modo pues que tenemos una serie de noticias que derivan de los apócrifos para que nosotros comprendamos su importancia en la tradición católica de nuestra iglesia. Como hemos dicho, los nombres de los papás de la Virgen, el hecho de que María fue presentada al templo, el nacimiento de Jesús en una cueva en donde están presentes un buey y una mula, el nombre de los magos, Dimas y Gestas, los dos ladrones crucificados al lado de Jesús, el nombre de Longinos, que fue el soldado que traspasó con su lanza el costado de Cristo, el relato de la Verónica que enjugó el rostro de Cristo con un paño, el martirio de San Andrés, lo que hizo San Pedro en Roma, la muerte y la asunción de María. Son pues documentos, son noticias que encontramos en estos libros apócrifos y que no se encuentran en los libros canónicos. Por ello es muy importante que identifiquemos de dónde provienen todas estas noticias acerca de la cultura paleocristiana. En el terreno artístico también hay mucha influencia de los apócrifos, ya que la iconografía se refiere a los apócrifos con gran entusiasmo. Por ejemplo, los mosaicos del Arco de Santa María Mayor en Roma, que se remonta al tiempo del Papa Sixto en el 435 después de Cristo, en donde se reproducen escenas sacadas del protoevangelio de Santiago y del evangelio del pseudo Mateo. La huida a Egipto fue un tema predilecto de muchos artistas, en donde encontramos, por ejemplo, en el coro de la Catedral de Notre Dame de París, algunas representaciones de la huida de Egipto tomadas
tomados esos relatos de los apócrifos. Igualmente, la escena del desposorio de la Virgen con San José, que fueron inmortalizadas por las pinturas de Rafael de Sancio, y otra pintura en donde la Virgen Santa María aparece tejiendo, haciendo hilo con la rueca en la mano. El encuentro entre Joaquín y Ana en la Puerta de Oro del Templo de Jerusalén, pues son también representaciones artísticas cuyo origen está en el relato de los apócrifos, pero que han enriquecido el arte cristiano de esa primera etapa de la Edad Media. También encontramos los primeros pasos de María, el ángel que alimenta a María en el templo, el mosaico de marfil con las 10 escenas de origen apócrifo, la presentación en el templo, la adoración de los magos, el tránsito de la Virgen al cielo y la crucifixión de San Pedro con la cabeza hacia abajo. Son imágenes, son textos, más bien pinturas derivadas de los relatos de los libros apócrifos. También los frescos de Varese. El binomio apócrifos e iconografía mariana se encuentra tanto en la Iglesia latina como en la Iglesia oriental y en la Iglesia de Eslovenia, y ha sido una fuente inagotable de inspiración del arte cristiano, paleocristiano, en donde encontramos todas estas representaciones derivadas de los relatos de los libros apócrifos. Encontramos también otras alusiones que son el signo de otros documentos que se refieren a la literatura apócrifa y que reflejan el alma popular cristiana, esa alma que cree en las verdades fundamentales de la fe, pero que más allá de creer en las verdades fundamentales desea saciarse con gestos y situaciones en donde lo divino no quede reducido a formas estáticas. A pesar de la multiplicación de las obras apócrifas de los siglos II y III y del interés que despertaron en ciertas capas de la cultura cristiana, sería históricamente un error pensar que la Iglesia se fundamentó con igual seguridad sobre el tipo de tradición apócrifa que sobre el tipo de tradición canónica, la que se refiere a la doctrina de los apóstoles y que, pasando por los apóstoles, llega hasta el testimonio de las palabras de Cristo. Esta literatura apócrifa no se encuentra mezclada con las doctrinas y creencias propiamente ortodoxas, sino que la encontramos en un revoltijo de doctrinas heterogéneas que nos permite reconocer la tradición oral que había alcanzado ya su propia estabilidad hacia los siglos III y IV después de Cristo. Y esto no solamente en los tiempos en que se alcanzó mayor claridad doctrinal, como podemos afirmar después de los concilios de Éfeso, de Constantinopla, en donde se llegó a la definición de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, sino que también en esa primera parte de la cultura cristiana, digamos los primeros 5 siglos, encontramos hasta qué punto los escritos apócrifos influyeron en la cultura cristiana
para orientar el arte, la cultura, los usos de la Iglesia Católica. En realidad, la influencia de los libros apócrifos alcanzó a estar en consonancia con la tradición de la gran iglesia, de la tradición apostólica. Pero también debemos considerar que a través de los libros apócrifos encontramos la penetración de las doctrinas heréticas como el maniqueísmo, que proviene del Evangelio de Manés, y en aquellas zonas geográficas en donde más tarde encontramos a Mahoma, que tomó muchas noticias de origen apócrifo y que se deben propiamente a estos escritos de los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, pues este es el tema que estamos viendo de los libros apócrifos para comprender la influencia que han tenido en las obras artísticas, en la liturgia, hasta cierto punto en esa primera etapa de la Iglesia Católica del siglo, pues decimos que hasta el Concilio de Trento se identificaron los libros canónicos de una manera completa. Se elaboró el canon de la Sagrada Escritura, en donde ya no se aceptaban otros libros como inspirados, como divinamente inspirados, y a partir de esa definición del Concilio de Trento en el año 1570, pues podemos ya identificar cuáles son los textos propiamente sagrados que forman parte de la Biblia y cuáles son los textos que forman parte del grupo de los apócrifos. Y después tenemos la clasificación de los documentos apócrifos en documentos del Antiguo Testamento, documentos del Nuevo Testamento, y el tema que nos interesa destacar, la tradición apócrifa que nos permite hablar de la vida de la Virgen según esos textos apócrifos, es decir, las enseñanzas mariológicas de esos documentos apócrifos. Entonces, pues vamos a tomar unos minutos de descanso y regresamos para continuar con este tema de los libros apócrifos. Pues tomaremos nada más los del Nuevo Testamento, que son los que nos interesa ver aquí, y desde luego las enseñanzas mariológicas de esos documentos, textos, libros apócrifos. Entonces enseguida regresamos. Si alguien tiene alguna pregunta. Y es que considero que se inició así y ya fueron aceptados después, o En realidad, el proceso de la definición de la Sagrada Escritura se completa con el Concilio de Trento en el 1600. Y ahí en ese concilio se dice, bueno, los libros que forman parte de la Sagrada Escritura que acepta la Iglesia Católica son estos. Pero hay que ver que para que el Concilio de Trento llegara a esa clasificación, a esa definición, a ese determinar cuáles sí eran libros escritos con la inspiración divina, pues pasaron 16 siglos. Y en esos 16 siglos, pues por allá en el siglo primero, me parece en el año 97 o por ahí, hubo ese famoso concilio de Yavnia, en donde dijeron los sabios que se reunieron,
que eran judíos, dijeron, bueno, vamos a aceptar estos libros como inspirados por el Espíritu Santo y estos los vamos a separar porque no estamos seguros de que hayan sido inspirados. Entonces sacaron esos autores del Concilio de Yavnia, sacaron muchos libros que después el Concilio de Trento aceptó como parte de la Sagrada Escritura. Y esos libros que fueron sacados, expulsados pues porque no tenían del todo la certeza los que se reunieron en Yavnia, después fueron aceptados por los obispos del Concilio de Trento, y esos que fueron rechazados primero y que fueron después aceptados son los que se llaman deuterocanónicos, que son como 8, ¿no? ¿Cuáles son? Me parece que, bueno, ahorita no tengo clara la lista, pero son sobre todo del Antiguo Testamento. Eh, Me parece que es una parte del libro de Tobías, el libro de Esther, el libro de Judith. Esos al principio fueron relegados como no inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces el Concilio de Trento los asume como parte del canon de la Biblia, como libros inspirados, y es cuando se les otorga el nombre de deuterocanónicos. Entonces vamos a tomar agua, ahorita regresamos en 5 minutos, por favor.
Las 8. Sí. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, señora Cristina.
Bueno, vamos a continuar con esta explicación de los apócrifos. El padre Elio Pereto nos da una breve noticia de los libros apócrifos del Antiguo Testamento y también nos da una breve reseña de los libros del Nuevo Testamento, pero que son apócrifos. Entonces vamos a repasar brevemente los títulos que nos ofrece en este documento el padre Pereto acerca de los evangelios o los apócrifos del Nuevo Testamento. Y al respecto dice el autor Pereto que entre los apócrifos tenemos evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Y entonces, pues la producción de los apócrifos relativos al Nuevo Testamento fue más numerosa, está mejor conservada y se trata de una literatura cuyo sujeto pertenece al pasado, pero que puede ser reinterpretado respecto de los relatos que se nos ofrecen en esos documentos. De modo que al hablar de los evangelios apócrifos, nos dice el padre Pereto que tenemos, por ejemplo, una serie de fragmentos que se refieren al Evangelio de Pedro, en donde se nos ofrece un resumen de los acontecimientos de la primera iglesia y de cómo los textos canónicos apoyaron la fe de la iglesia desde los tiempos de Cristo. Dice que hay varias colecciones de estos apócrifos de los evangelios, como es la colección de los papiros de Oxford, es la colección del papiro de Egerton, el papiro del Cairo, el papiro de Estrasburgo, el papiro de Berlín. Y que nos ofrecen una referencia a esos relatos apócrifos de los evangelios. El evangelio de los ebionitas, el evangelio de los hebreos, el evangelio de Pedro, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Matías. De modo que estos documentos nos refieren algunos datos de lo que ocurrió en la vida de Jesucristo, pero que son textos apócrifos. También nos dice que hay unos evangelios propiamente heréticos y que se pueden dividir en evangelios gnósticos y evangelios que se refieren a los parientes de Jesús. Pero bueno, como su nombre lo dice, aquí Elio Pereto los clasifica como evangelios heréticos, es decir, que van en contra de la doctrina de la fe católica. Y pues ahí tenemos muchos otros títulos. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás el Atleta, el Evangelio de Verdad, el libro sagrado El Gran Espíritu Invisible, la Sofía de Jesucristo. La Sofía de Jesucristo, 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 la
De modo que la característica principal de estos evangelios es su relación con la herejía del gnosticismo. El gnosticismo que negaba que la divinidad fuese contenida por la humanidad de la Virgen. Encontramos pues también una biblioteca de evangelios gnósticos, es decir, heréticos, en donde se ha encontrado un interés para profundizar en la herejía del gnosticismo y para ver cómo era la relación de estos libros del gnosticismo con los evangelios canónicos. Encontramos el protoevangelio de Santiago, que fue escrito hacia el año 200 después de Cristo, y en el que se refiere la vida de la Virgen, el relato de José y la composición que elabora datos sacados de los canónicos enriquecidos con tradiciones orales. También encontramos el Evangelio del Pseudo Mateo, el libro de la Natividad de María, el Evangelio del Pseudo Tomás, otras composiciones, por ejemplo, el Evangelio árabe, el Evangelio armenio, la historia de José el carpintero. Entonces tenemos pues el relato de el libro, el protoevangelio de Santiago, en el que se nos habla de algunas tradiciones que se formaron en torno a la infancia del Mesías y que pretendían completar las noticias de los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas. Y entonces, estos libros apócrifos del protoevangelio de Santiago, por ejemplo, presentan una teología mariana como expresión popular de la fe de la iglesia primitiva y algunas proposiciones de la teología oficial de la iglesia. También tenemos evangelios de la pasión, como el evangelio de Nicodemo, las actas de Pilato, el descenso al infierno, el evangelio de Bartolomé, el libro de la resurrección de Cristo del apóstol Bartolomé, el evangelio de Gamaliel, en donde encontramos como protagonista a Pilato, y otras obras compuestas durante la Edad Media. El grupo de la Asunción de María representa textos apócrifos que hablan de la dormición de Santa María. También encontramos el tránsito de la bienaventurada Virgen María de José de Arimatea. Encontramos el libro del reposo etíope. De modo pues que aquí se habla de la Virgen, sobre todo en relación con el tránsito de la Virgen Santísima de la tierra al cielo. Y con ello encontramos que la dormición de Santa María ha dado origen a formas literarias durante la Edad Media, de las cuales es muy evidente el Códice Vaticano griego de 1892. Encontramos también la doctrina de Cristo como ángel. Encontramos que la dormición se vio sometida a sucesivas reinterpretaciones, y por ello podemos aventurar la hipótesis de un arquetipo judeo-cristiano.
como es el libro del reposo etíope, que nos ha hecho pensar en la frecuencia con la que se mezcló la doctrina judía con la doctrina cristiana. Hay otros relatos que se refieren a la Asunción de la Virgen, y entonces ahí encontramos que, por ejemplo, en el libro de la Dormición, un mensajero anuncia a María que se aproxima su tránsito, que están llegando los apóstoles para asistir a la Virgen y que después de la muerte de la Virgen organizan el cortejo fúnebre. Después de la sepultura de la Virgen sucede algo extraordinario, ya que no permanece el cuerpo de la Virgen en el sepulcro. Y entonces estos autores introducen algunos elementos propios que manifiestan el acuerdo de invocar la grandeza de la Virgen Santísima, para afirmar que el final de la Virgen fue distinto al de los otros mortales. Por ello es importante este libro de la Dormición de la Virgen, en donde se afirma que ella no sufrió la corrupción del sepulcro. Acerca de los Hechos de los Apóstoles tenemos también otros libros apócrifos, por ejemplo, los Hechos de Juan, escritos hacia el año 140 después de Cristo. El apócrifo de Juan, Joanis, escrito hacia el 180. Tenemos los Hechos del Pseudo Prócoro, del siglo VI después de Cristo. Acerca de San Pablo tenemos los Hechos de Pablo y Tecla, escrito hacia el año 200 después de Cristo. Tenemos la tercera carta a los Corintios y tenemos la Pasión de Pablo. Acerca de San Pedro se pueden referir los Hechos de Hércoli, redactados en Palestina hacia el año 190. Y entonces en el libro del Pseudo Clementinas encontramos algunas ideas de San Pedro acerca de la catequesis que dio este apóstol en los orígenes de la historia de la Iglesia. El libro de los Hechos de Tomás, que fue escrito hacia el año 250 después de Cristo, encontramos que tiene una orientación hacia la herejía del gnosticismo, y también tenemos el Himno del Redentor, otro libro apócrifo escrito hacia el año 113, en donde se afirma que Cristo es el Hijo del Rey, enviado desde su país natal situado en Egipto, y que llega a Palestina para vencer al dragón. El país de Oriente es el cielo, en donde Cristo desciende al mundo para rescatar las almas. Tomás no es solo el alter ego de Jesús, sino que también revela los misterios de Cristo. En calidad de mistagogo, es decir, intérprete del misterio de Cristo, Tomás pronuncia dos epíclesis, es decir, oraciones para consagrar el aceite y para consagrar la Eucaristía, en esos textos del apócrifo de el Himno del Redentor. También tenemos el libro de los Hechos de Andrés, las cartas de las iglesias de Acaya, el libro de los milagros de Andrés, los Hechos de Felipe. Entonces tenemos una serie de textos, libros apócrifos que nos hablan de la tradición católica de los primeros años de la iglesia. Los Hechos de Tadeo se refieren al rey de Edesa, que envió a Jesús
que invitó a Jesús a su reino de Edesa para que con sus poderes lo curara de una enfermedad. Tomás envía a Tadeo, uno de los 70 discípulos, que cura al rey y convierte al cristianismo a toda Edesa. Los hechos mencionados son los más importantes. Existen otros que podríamos llamar de la segunda generación, en donde se habla de los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés, Matías, Pedro, Andrés, Pablo y Andrés. Otros también con el nombre de un solo personaje, y en donde encontramos marcadas huellas del gnosticismo. Esto indica su carácter local y el origen geográfico en donde tuvieron sus inicios. De las cartas encontramos también algunos apócrifos, como las cartas de Alejandro Magno, carta de Anacarsis, carta de Pitágoras, de Sócrates, de Diógenes. También Pablo lamenta que alguien haya utilizado su nombre para escribir la carta a los tesalonicenses. La más célebre carta es la carta de Bernabé, escrita hacia el año 138, en donde se atribuye a Bernabé, uno de los discípulos de Cristo, y su autor no es el compañero de Pablo, sino probablemente sea un discípulo de Alejandría. En el Antiguo Testamento encontramos también el sentido espiritual de estos textos de las cartas del Nuevo Testamento apócrifas. La carta de los apóstoles, escrita hacia el año 170, describe la muerte y la resurrección del Señor. Luego se detienen algunos signos de la parucía, del juicio final. Habla del Evangelio de Juan, del Apocalipsis de Pedro, de la carta de Bernabé, del documento del pastor de Hermas. Y tenemos también unas cartas que se refieren a San Pablo, como es la carta a los laodicenses, la carta a los alejandrinos, la tercera carta a los corintios, la correspondencia entre Pablo y Séneca. De modo pues que estos escritos de San Pablo o de otros apóstoles tienen el carácter de formar parte de la herejía del gnosticismo, pero que nos ofrecen algunos testimonios de la literatura cristiana antigua. Finalmente, el Apocalipsis, también hay algunos textos apócrifos, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, la ascensión de Isaías, el martirio de Isaías, el Apocalipsis del Nag Hammadi, que nos ofrece el primer Apocalipsis de Santiago, el segundo Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis de Pablo, y así tenemos varios textos en donde se habla del gnosticismo aplicado a los apóstoles en estos documentos apócrifos. Vamos a ver enseguida algo de las enseñanzas mariológicas a las que podemos recurrir en estos textos apócrifos. Los puntos doctrinales tienen que ver con la perpetua virginidad, con la maternidad, con la muerte de la Virgen, con la vida después de la muerte de María. Son conocidos y forman parte de la biblioteca del Nag Hammadi, y en estos documentos se utilizan los textos para identificar la infancia de Jesús.
como nos lo relata el protoevangelio de Santiago. Se nos habla de los temas de la muerte y de la vida de la Virgen, como nos lo sugiere también para el tránsito de María. Del protoevangelio de Santiago podemos buscar la vida de la Virgen en el templo, en el anuncio del ángel Gabriel, en el momento de su parto y en el tiempo de la pasión y de la resurrección. De modo pues que en la prehistoria de la Virgen que encontramos en el protoevangelio de Santiago, se nos presenta la época anterior a la caída, es decir, de la época de la creación de Adán y Eva, en donde se nos habla de la integridad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se entiende como una virginidad integral, como un proceso normal, amoroso. Entonces, la Virgen Santísima, en este documento del protoevangelio de Santiago, se nos presenta como viviendo en una casa y luego en el templo. Parece aceptar los nombres de los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, y esta presentación de los nombres de los papás de la Virgen nos deja ver la sensibilidad del autor para los valores de la antigua alianza, como son la tradición de los padres. La vida de la Virgen María en el templo fue aceptada por la antigüedad cristiana, ya que conocía la costumbre de educar a las niñas en el templo, donde participaban de la vida que allí se desarrollaba. Detrás de la noticia de que la Virgen vivió en el templo, que nos presenta el protoevangelio de Santiago, está la convicción de que María permaneció virgen bajo el rígido control de las personas religiosas que habitaban en el templo, de modo que ella no se vio solicitada por las veleidades de ningún género, a no ser por vivir en el templo del Señor. Los sacerdotes del templo están dispuestos a encontrar un marido que encuadre con la pureza legal y prescindiendo de la costumbre israelita de celebrar matrimonios espirituales. El matrimonio entre María y José tiene todas las características de una entrega destinada a proteger a María, con vistas a un futuro prestigioso. Le corresponderá al arcángel Gabriel trazar la posición de María delante de Dios. El ángel le anuncia a la Virgen la concepción por obra del Espíritu Santo y el ángel también le anuncia un parto distinto al de todas las mujeres. Este tema del parto vuelve a presentarse en el Evangelio de Nicodemo, cuando, hablando del llanto de la Virgen al pie de la cruz, dice: dóblate, oh cruz, para que abrace y bese a mi hijo, a quien amamanté con este seno de manera singular. Esta invocación pronunciada por la Virgen en el momento en que muere Cristo en la cruz asume la exposición de la interrelación de María y José. Sorprende que ningún otro apócrifo haya descrito las ceremonias de los esponsales, ni siquiera el apócrifo Pseudo Mateo habla de los esponsales de la Virgen. Tan solo el libro de la Natividad de María hace una vaga alusión al rito de los esponsales. Después, en relación con el anuncio del ángel a Gabriel, del ángel Gabriel a la Virgen, encontramos la escena de la anunciación,
que es reconstruida en el templo dentro del contexto del Evangelio de Bartolomé, que acentúa los objetivos de la concepción, ya que en este Evangelio de Bartolomé se afirma que la Virgen concebirá a un hijo y por medio de él se salvará el mundo entero. Y tú, María, llevarás al mundo la salvación. De modo que aquí el Evangelio de Bartolomé habla de la mediación de la Virgen para realizar la salvación del mundo. Y en esta explicación, pues se destaca, se identifica el interés de los escritos asuncionistas, donde se les invita a María a rezar por los apóstoles. En ese mismo Evangelio de Bartolomé encontramos el viaje de la Virgen a Belén, en donde la Virgen lamenta que el pueblo judío y el pueblo cristiano sigan caminos opuestos. Y el libro del pseudo Mateo trata de los judíos y de los paganos. Con este tema, María entra en el número de los profetas del Antiguo Testamento. Acerca de la virginidad de María, los evangelios apócrifos hablan del nacimiento de Jesús, con el que se establecen algunas relaciones de los apócrifos que no tratan directamente con los temas de la infancia de Jesús. El parto en Belén conjuga algunos aspectos contradictorios, ya que propone la grandeza del nacimiento, que pertenece a la esfera de la suspensión de la naturaleza humana. Una historia que ocurre en el tiempo y que, sin embargo, deja intacta a la madre y le permite seguir ostentando el título de virgen. La prueba de la virginidad que ofrece el protoevangelio de Santiago sigue el esquema de la exigencia del apóstol Tomás y responde al criterio del doble testimonio que hace incontrovertible el hecho de la virginidad. Una comadrona y su amiga Salomé atestiguan que María es virgen y madre. El autor del protoevangelio de Santiago reconoce la enseñanza teológica que defiende la gran iglesia. Esta enseñanza de la virginidad de María consiste en la presencia de lo divino que se manifiesta en el símbolo de la nube luminosa que envuelve la cueva de Belén. Y si es posible profundizar, no tanto en el parto virginal como en su marco teofánico, la profundización que se puede obtener a partir de este documento se refiere al reflexionar sobre la transfiguración. De la nube sale una voz que proclama Jesús, Hijo de Dios. La nube se disipa, la luminosidad desaparece y Jesús está presente en toda su humanidad ante la mirada atónita de Pedro, Santiago y Juan. En el nacimiento de Jesús, el Padre, escondido en la nube, deja a María, su hijo, que siendo pura luz, se ha hecho hombre. Es un esquema literario del que encontramos varias adaptaciones del momento histórico. La imagen y el símbolo concurren en la consecución de un mismo objetivo. El niño toma la leche de la madre, es un hombre Dios, se aparece en todo su esplendor a los apóstoles. Y entonces en el apócrifo de la ascensión de Isaías encontramos las impresiones de los habitantes de Belén que obligan a admitir
que nadie sabía de dónde venía aquel niño. Y en la Oda de Salomón encontramos que la encarnación del Hijo es obra del Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu al mundo. En el seno de María, que dio asentimiento a las palabras del ángel, en ese seno tuvo lugar el encuentro del matrimonio entre el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo, cuyo resultado fue la concepción del Verbo en un parto indoloro, ya que fue Dios el que realizó aquella obra. De modo pues que en este libro del protoevangelio de Santiago encontramos varios otros aspectos como la consagración de María a Dios, como la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. También encontramos que el protoevangelio de Santiago defiende la existencia de algunas tendencias en contra de la literatura agnóstica. Y luego el Evangelio de los Ebionitas presenta a Jesús como hombre, elevado por Dios a la divinidad. Por tanto, Jesús es una pura criatura y María es la madre del hombre Jesús. El Evangelio de Felipe plantea la pregunta sobre la concepción virginal. Sin embargo, María es la virgen que no fue contaminada por el poder del demonio. El Evangelio de Tomás recoge la frase de la mujer que proclama bienaventurada a la madre de Jesús. Y este Evangelio de Tomás asocia a esa mujer que proclamó bienaventurada a María y la asocia a las mujeres en el momento del juicio final que no hayan dado a luz. Por tanto, esta asociación del Evangelio de Tomás que pone a la Virgen entre las mujeres que no han dado a luz hace que se oriente un sincretismo sexual. Y es en ese contexto donde se encuentran algunas alusiones a la madre de Jesús. En el otro apócrifo, la Pistis Sofía, se ve la maternidad de María en una perspectiva en donde Jesús pone su morada en el seno de María. En el seno de María tuvo lugar el encuentro entre Jesús y el Espíritu Santo. Pero precisamente el autor del apócrifo del Evangelio de Tomás revela su pensamiento al decir que la gracia y la fuerza del Salvador están en mí, que ha salido de su boca, o sea, Jesús. Por el contrario, la verdad es la fuerza de Isabel, o sea, Juan, que al venir a predicar el camino de la verdad, habla del siervo que fue el mismo Cristo. Y así poco a poco nos va describiendo este apócrifo del Evangelio de Tomás, cuando el ángel Gabriel pone en ella el cuerpo sagrado de Jesús. De este modo, el Salvador es realmente una criatura preexistente. Es un huésped extranjero venido de arriba, que entró a morar en María, la cual se convirtió en el depósito del primer misterio, la que al engendrarlo lo recubrió como con una pátina de oscuridad, símbolo de la materia inferior, que quedó luego eliminada con la ocasión del bautismo mediante el don del Espíritu. Esta interpretación acentúa el nacimiento maravilloso de Jesús y excluye toda intervención de José. Y así tenemos estos apócrifos que nos hablan de la vida de Jesús en relación con la Virgen Santísima. Y en aquellos apócrifos que se refieren a la Asunción,
de la Virgen, encontramos muchas sugerencias en donde se nos habla de los relatos de la Asunción de María. Los autores presentan la vida terrena de María como un acontecimiento con la muerte que experimentó el mismo Cristo. Este texto de la Asunción de la Virgen hace presagiar que en el caso de la Virgen no todo termina con la muerte, ya que es virgen, ya que es madre, ya que conservó intacta su virginidad. Los motivos de la Asunción son más bien respuesta a la virginidad de su cuerpo incontaminado, en el sentido de que en ese cuerpo incontaminado residió la virginidad y la maternidad. Y la grandeza de la virginidad consiste en el hecho de que María fue morada de Jesús. De modo que este texto de la Asunción se encuentra sobre todo en el tránsito de María. En este documento se describe la muerte de María como un recuerdo de los misterios que rodearon a la Virgen durante su vida y tienen un epílogo en el misterio de la dormición. Se alude a un ramo de una palmera que es el símbolo de la vida, que trae a María y que trae a Jesús con un semblante de ángel. Jesús se anticipa a la vida futura de María bajo el símbolo de la luz. La costumbre de llevar palmas en los funerales pertenece al simbolismo judeo-cristiano, que expresaba la victoria sobre la muerte. El otro aspecto interesante es la reunión de los parientes y de los apóstoles en torno de María, que se configura como una reunión familiar. Se trata de un gesto comunitario que tiene su apoyo en la plegaria que acompaña al tránsito de la Virgen, con las antorchas que se mantienen encendidas hasta la llegada de su Hijo. La hora de la muerte de María no coincide con la hora de la muerte de Jesús. La Virgen muere a las 9 de la mañana, mientras se oye un fuerte clamor y se difunde por la estancia un perfume embriagador. El mismo Jesús recoge el alma de María y se la entrega a San Miguel, en una forma perfectamente humana. Y vemos que la Virgen Santísima, en esa dormición, pues es llevada al cielo por el propio ángel Miguel, que la lleva al cielo después de recibirla de las manos de Jesús. En el Evangelio de Felipe y en el Evangelio de Tomás se recogen otros arquetipos en donde la representación de la dormición de la Virgen aparece como una reanimación del cuerpo, que es trasladado por el arcángel Miguel y es depositado a un lado del árbol de la vida. El gesto de el arcángel Miguel de trasladar a la Virgen al paraíso demuestra que la Asunción de María no ha sido modelada a partir de la resurrección de Cristo, sino sobre un esquema distinto que no se conocía todavía. Los autores están de acuerdo en que el cuerpo de la Virgen no sufrió un proceso de transformación idéntico al cuerpo de Jesús, que se convirtió en luminoso y transparente después de la resurrección, sino que más bien cuando la Virgen se duerme, atraviesa por un proceso de calidad inferior que consiste en la reanimación y en el retorno a la vida mediante la reinfusión del alma en el cuerpo. La idea más importante es que el cuerpo de María no sufrió los efectos de la descomposición del sepulcro, sino que una vez llevado al paraíso quedó reconstruida su unidad que había sido rota por la muerte.
María en el paraíso en alma y cuerpo vive una vida que no es diferente de la del Salvador. Por ello encontramos en este texto de la Dormición de María los detalles de cómo la primera iglesia interpretó la Asunción de la Virgen Santísima. Bueno, y pues ya para concluir, vamos a referirnos a los protagonistas de los apócrifos, que son El Salvador, María, José, los apóstoles, las mujeres que asumen la responsabilidad de continuar la obra de Cristo. En los apócrifos, estos personajes se convierten en protagonistas y por ello dan paso a un nuevo género literario que esconde algunos relatos teológicos. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago es una apología de la perpetua virginidad de María, de la pertenencia a la dinastía davídica y de su divina maternidad. De modo pues que estos son los temas con los que los apócrifos enriquecen las enseñanzas de la Iglesia y para nosotros pues consisten en una reinterpretación de los aspectos que conocemos por medio de los evangelios canónicos, pero que nos ayudan a descubrir otros aspectos del patrimonio de la cultura de la Iglesia. Y bueno, así concluimos este tema de los apócrifos, en donde descubrimos otros aspectos interesantes que no encontramos en los libros canónicos. Ese es el objetivo de los apócrifos, ayudarnos a comprender el ambiente, la cultura, el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos sagrados relatados por los libros canónicos. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Aprendo y todo. Los canónicos, ¿verdad? Los acontecimientos de la vida de Cristo y de la Virgen. Pues sí, de hecho, la Iglesia Ortodoxa Bizantina recibe toda la tradición del primer milenio que comparte con la Iglesia Católica, pero que a partir del segundo milenio ya cada iglesia sigue por su camino. Los ortodoxos siguen festejando la dormición de la Virgen, en cambio, la Iglesia Católica, con la proclamación del dogma de la Asunción, en 1950, o sea, 900 años después de que se separaron la Iglesia Ortodoxa y la Católica, pues continúa esta, como diremos, la comprensión de lo que sucedió con la vida de Jesús a partir de la fe fundamentada en la revelación. De modo que los libros apócrifos sí aportan algo para la comprensión de la fe, pero que a partir de esa ruptura entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Latina, pues cada iglesia sigue por su rumbo. Ya los ortodoxos ya no aceptan los dogmas de la Iglesia Católica posteriores a esa ruptura, como son el dogma de la Asunción y el dogma de la Inmaculada Concepción. Esos dos dogmas los ortodoxos no los aceptan porque la Iglesia Católica definió esas dos verdades, la de la Asunción en 1950 y la de la Inmaculada Concepción en 1864. Entonces es otra la iconografía, es otra la liturgia, es otra la tradición católica diferente de la tradición ortodoxa, pero que tiene su fundamento de alguna manera aquí en los libros apócrifos. Sí. La Virgen
y la liturgia, ¿verdad? La liturgia y la iconografía. Las pinturas, las representaciones gráficas de los misterios de la vida de Jesús y de la vida de la Virgen, pues tienen ese aporte importante. Los apócrifos, pues por ejemplo los nombres de los tres reyes magos, el buey y el toro o el burro, que después lo tomará San Francisco de Asís como un elemento importante de los nacimientos. Pero parten de aquí, de los libros apócrifos, esa tradición de la teología, de la cultura, de las tradiciones cristianas. Bueno, vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil este tema de los apócrifos para completar la información de los temas que tenemos en los libros canónicos del Nuevo Testamento que hablan de la Virgen Santísima. Nos veremos el miércoles, Dios mediante. Gracias, Padre. Gracias, Cristina. Hasta luego. Gracias.